y quizás pruebas y obviamente no vas a poder hacerlo, te desmotivas. ¿Y qué haces? 8, 9, 10, 11, 12. Lo único es que cada quien lo hace en la progresión que le sea posible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hola. Bueno, la novedad es que ayer me corté un poco el cabello y por acá la barba, así que estoy renovado para un nuevo entrenamiento, por si me ven con un look diferente. Estoy entrenando hoy nuevamente acá en la casa, voy a hacer un entrenamiento de tracción. Esta vez van a ser solo 2 ejercicios, va a ser un entrenamiento simple pero rudo. Igualmente puede ser útil para todos los niveles de calistenia, así que les voy a mostrar cómo lo pueden hacer, ya sea que sean principiantes o avanzados. Este entrenamiento sirve para todos, así que esta es la idea, que todos nos motivemos. Obviamente yo poder realizar mis entrenamientos y mostrarles a ustedes entrenamientos que pueden realizar, que se motiven y que cada vez seamos más personas las que estemos entrenando calistenia o cualquier disciplina que involucre un buen entrenamiento. Así que vamos a darle. Bien, vamos con el primer ejercicio de la rutina de hoy. La idea de este primer ejercicio es realizar mantenciones de front lever, pero tratar de llegar a 20 segundos en la progresión que puedas, incluyendo las regresiones, es decir, ir bajando cada vez a un nivel menor si lo necesitas, pero lo importante es completar los 20 segundos. Esa es la idea del primer ejercicio. Yo, como estoy en un nivel más avanzado, empiezo intentando hacer algunos segundos de front lever y de ahí voy a ir bajando a diferentes progresiones hasta completar los 20 segundos. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cambio, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bien, como vieron en esa primera serie, utilicé 3 variaciones. Primero, el front lever completo, después tuve que pasar a una pierna y después con las 2 piernas algo así como un tuck advance. Obviamente lo más probable es que mientras avance en cada serie voy a tener que ir bajando a un nivel inferior para poder completar los 20 segundos. Pero el objetivo, como dijimos, es ganar aquí la resistencia. Obviamente también vamos a ganar fuerza, pero resistir 20 segundos en la posición lo más cercana al front lever. Vamos a descansar. Vamos a probar la segunda serie, a ver cómo va la mantención. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Se va poniendo cada vez un poco más difícil. Recuerden que voy a hacer 6 series de estas. Así que vamos a ver.
Voy ahora a probar la serie número 3. Vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Si notan, cada vez voy durando menos segundos en el front lever, después paso más rápido a una pierna y paso más rápido al de Tuck Advance, donde ahí es que termino la mayoría de los segundos, por lo menos los últimos 10. Creo que para la otra serie ya voy a tener que usar quizás dejar el front full y pasar a una pierna. Vamos a ver. Vamos con la serie número 4. Por si acaso mis descansos están siendo de entre 2 a 3 minutos. Pongo el cronómetro 2 minutos, pero mientras pongo a grabar la cámara y me posiciono y todo eso, yo creo que se va casi otro minuto. Así que serían unos 3 minutos. Vamos. Voy a empezar a una pierna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bien, aquí empecé a una pierna y puede durar más a una pierna y terminé en Tuck Advance y al final algo de Tuck. Faltan 2. Voy con la serie número 5. Ya aquí estaríamos pasando ya a un nivel intermedio, que es lo que puedes empezar si eres nivel intermedio. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bien. Ya sabes, si eres intermedio, quizás esta número 5 que yo hice sería tu número 1. Y de ahí ir bajando los niveles del ejercicio. Voy a hacer la serie número 6. A mí todavía me deben quedar algunos segundos a una pierna, así que yo sigo desde esa. Recuerda que tú lo haces desde la que tú puedas mantener, aunque sea unos 5 segundos, opino yo. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, van 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bien, ahí estaba difícil. Bien, aquí tendría que descansar para hacer el segundo ejercicio, pero los que son principiantes quizás están preguntándose cómo empezar. Ya que estoy cansado, ahora mismo voy a hacer como si fuera principiante. La idea es, pues, tienes dos opciones. Quizás empiezas desde Tuck, aguantando de una vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20. Igual cansa. Ya, esa sería si eres como un principiante que puede colgarse haciendo el tuck por lo menos. Si ni siquiera te puedes colgar, te recomiendo que hagas entonces con una pierna en el suelo. Comienzas y estiras una pierna y la otra en el suelo. De esta manera. Y tratas de hacer la elevación de la pelvis, como si fuera una subida de cadera. Sería como un hip thrust, algo así. Acá. 1, 2, 3, 4. Tratas de puntear y poner los pies de punta para durar lo más que puedas. 6, 7, 8. Si ya no puedes, pones los dos pies. 3, 4, 5, ya van 15. Si ya realmente no puedes, dejas caer el trasero, pero no toques el suelo con el trasero. Aguanta lo más que puedas en esta posición hasta que termines. Y ahí ya estarías. Bueno, espero te sea de utilidad. Siempre hay una manera desde donde partir realizando los ejercicios. Puedes ver en calistenia, ves mucho personas que ya hacen el ejercicio súper complicado y quizás pruebas y obviamente no vas a poder hacerlo, te desmotivas. ¿Y qué haces? Normalmente la gente deja de ir a los parques y van al gym porque es más fácil y vas peso por peso y todos hacen prácticamente lo mismo. En calistenia es similar, todos hacen básicamente lo mismo, lo único es que cada quien lo hace en la progresión que le sea posible. Aquí con estos ejemplos que te doy para ir aumentando tu resistencia en este ejercicio de front lever, puedes empezar cualquiera sea tu nivel. Bien, voy a descansar y seguimos con el ejercicio 2. Bien, la segunda parte del entrenamiento es más fácil, pero igual así sigue siendo ruda. Vamos a hacer australianas. Intentar hacer también un número alto, que serían unas 20 australianas. Aquí lo podemos hacer en cualquier nivel también. Si somos más avanzados, la idea es tratar de estar un poco más abajo para necesitar más. Se pone más difícil cuando estamos en esta posición de front lever, a diferencia de si ya eres principiante, te colocas un poco más arriba. Aquí la inclinación te hace trabajar un poco menos y puedes hacer la misma cantidad de repeticiones. Aquí estoy sufriendo un poco porque cuando tienes una barra móvil, tienes el problema de que la barra se te inclina porque no está sujeta a nada. Yo le voy a poner unas kettlebells aquí y estos discos de aquel lado deberían de ayudar y le puedo poner otra kettlebell. La idea es que le pongas peso para que cuando tracciones no se te vaya. Bien, ahí tienes ese consejo con las paralelas móviles para realizar australianas. Vamos a intentar aquí. 1, 2. Si bajas lento se pone más difícil. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20. Aquí la idea es que haga 6 series, pero es tan difícil. Acabo de hacer la primera y ya me estoy cansando. Obviamente, si siento que me voy cansando, voy poniéndome más parado, más hacia arriba, para que me sea más fácil y hacer las 20 reps. Muy bien, vamos con el intento 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Esto te pone los brazos súper tensos. Y bueno, la espalda también, pero tengo la camiseta. Voy con la serie número 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya no estoy llegando. Me voy a poner más arriba. O te puedes poner de rodillas. ¿Cuánto dije? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Me estoy cansando bastante acá. Bien, importante, si es con una paralela móvil, buscarse un soporte bien que te ayude, un peso que te ayude a que no se mueva, y también tienes que estar quizás pegado a la pared o con una superficie o algo que te ayude a frenarte para que no te resbales. Yo empecé haciendo todo con calcetines, así que me resbalo más todavía. Ahí tú vas jugando con la superficie que tienes a ver cómo te sale mejor. Bien, ahora vamos con la serie 4. Puse un poco de peso acá para poder hacerlo más fácil con la inclinación sin rodarme mucho y que vean igual que sí se puede hacer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Está difícil. Mientras vas haciendo cada vez más series, se va poniendo más complicado. Pero ahí se logró y no tuve que doblar las rodillas. Para la siguiente serie
sí creo que voy a tener que hacerlo. Bien, pero eso te da una idea de cómo debes colocarlo si eres principiante, cada vez más arriba hasta el punto de estar casi parado. Lo que pasa es que llega un momento que para principiantes esto se vuelve muy bajo para hacer el entrenamiento, ya que deberías estar más acá. Entonces ahí te buscas una barra un poco más alta. O intenta subir la barra colocando algo abajo. Ahí tienes para ideártelas. Vamos a hacer la serie 5, ya casi estamos terminando. Vamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Me falta una. Se me estaba moviendo un poco acá, así que voy a poner esto extra aquí. Ahí. Bien, voy con la última serie. Ya estoy cansado, así que lo voy a hacer de rodillas. Así es como puedes empezar si eres principiante. Así cumplimos todos los niveles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, esto también puede ser intermedio. 10, 11, 12, 13, porque estás así como horizontal. 14, 15 y lo hace más difícil. 16, 17, 18, 19, 20. Pero eso sí, cuando están los pies estirados es más difícil y así de rodillas es más fácil. Bien, terminamos por hoy. Estuvo simple pero rudo el entrenamiento. Ahí espero cualquiera sea tu nivel, te motives a hacer este entrenamiento. Todos los podemos hacer, cada quien en su nivel, no importa la edad. Busca los tiempos que tienes. Si tienes poco tiempo, haz menos series o menos repeticiones. Empieza de a poco y progresivamente ir aumentando. Hay que dejar el ego, saber cuándo hay que bajar de nivel si ya estás cansado. Lo importante es tratar de hacer una buena técnica y reducir el riesgo de lesiones. Así que comparte con quien creas lo pueda necesitar y se quiera motivar a entrenar. Considera dejar tu comentario, tu like y suscribirte al canal. Y nos vemos en otro entrenamiento. Así que mueve los límites. Chao.